La semana veíamos alumnos lo que eran los activos fijos y ver la parte de depreciaciones. Entonces los activos fijos, que más adelante, hasta en la 2, se daría como la parte teórica, lo que buscamos es en auditoría revisar la existencia, la integridad, el registro contable de todos los activos fijos de una compañía. Ahí lo que vamos a ver es lo que esté contabilizado sea verdaderamente lo que tiene a su nombre la compañía. Es decir, debe de existir un documento soporte que ampare cada existencia de activos fijos. Si vos tenés contabilizado un terreno es porque tenés una compra-venta de un terreno a favor de la empresa. Aquí todo debe de salir a nombre de la empresa, no debe de salir a nombre de X, Y persona. Entonces eso es lo primero, ver la existencia y la integridad de los activos fijos, que si tenés un vehículo está a nombre de la empresa, que si compraste computadora estén a nombre de la empresa, y obviamente debe de existir la factura. Entonces por eso es que en los registros auxiliares de activos fijos vamos a tener eh, la fecha en que se compró, la empresa, el proveedor, a nombre de quién, a quién fue el que se le compró, y en la descripción del activo fijo. Después vamos a tener el monto, el valor. Así vamos haciendo nuestro expediente de activos fijos. Los activos fijos por lo general están codificados. Se les pone una pegatina atrás de una. Ustedes tal vez han visto una así en algún lugar donde han ido. Igual las computadoras, todos los activos fijos tienen un código de identificación, porque después recuerden que nosotros podemos hacer las tomas físicas de los activos fijos, que es ir a ver que si físicamente están dentro de la empresa, y dónde es la ubicación, si es para administración, si es para venta. Entonces vamos a ver que todo lo que está contabilizado está amparado con una factura que se compró y que está a nombre de la compañía. Ahí lo que vamos a ir haciendo nosotros es actualizando, porque si ya tenemos una base de datos de todos los activos fijos que conforman la compañía, entonces lo que vamos a ir viendo es si hay adquisiciones o si se le está dando de baja. Porque de baja, recuerden que ya cuando se vende un activo fijo o cuando ya está inservible. Porque por lo general, como la vida útil, si lo ponemos de forma práctica, es corta, es decir, si nos vamos con la vida útil de la ley, un activo fijo se sigue usando, aunque ya está totalmente depreciado, su valor en cero. Si decimos que una computadora tiene una vida útil de 2 años, y vamos a ir a la oficina y ya tal vez la persona hace 5 años tiene esa misma computadora, entonces se sigue usando, por eso se sigue manteniendo su valor, los valores dentro del balance general, pero ya sabemos que está en cero. Una parte fundamental que vemos en los activos fijos es la depreciación, porque la depreciación, al ser un gasto que no es efectivo, puede originar algunos, digamos, malos registros o errores ficticios, porque al ser el único en efectivo, es decir, vos no necesitas ningún desembolso de dinero para acreditarte, contabilizarte depreciaciones, vos simplemente calculás y eso es lo que contabilizás. Y como es un gasto deducible de impuestos, porque la ley te lo permite, entonces ese monto de depreciación baja tu utilidad al ser un gasto, obviamente. Entonces ahí es donde algunas empresas podrían valerse en tratar de demostrar unos montos de depreciaciones que no existen. Por eso es que la DGI muchas veces para las declaraciones anuales de impuestos cuando ella determina que está muy exagerado el gasto de depreciación de tu empresa. Entonces ahí te manda a pedir
una serie de documentos para confirmar si es cierto. Uno te va a pedir lo que yo decía al inicio con la existencia. Te va a mandar a pedir toditas las copias de las facturas de todos esos activos fijos que vos estás reflejando en esa declaración. Y después te va a pedir el cuadro de tus depreciaciones para saber si es cierto, si están en cálculo. Por eso es que volvemos a recalcular aquí en auditoría la depresión, porque una auditoría lo va a hacer, igualmente en el caso de la DGI lo va a hacer, porque como la DGI busca pago de impuestos sobre ganancias, y lo que estamos viendo es que la depreciación es un gasto y es un gasto no efectivo, porque para todos los demás gastos vos tendrías que desembolsar dinero. Si vas a hacer un pago, tenés que sacar dinero, tenés que tener dinero. En este caso no necesitas, porque es un simple cálculo de depreciación y porque la ley te permite ese que se llama escudo fiscal. Entonces una parte fundamental es aquí. ¿Por qué? Porque vos podrías estar incluyendo algunos activos que no tengas con tal de elevar ese monto de depreciación, con tal de elevar tu gasto. Por eso va la revisión en esa parte. En lo que corresponde a la cédula analítica, la podemos hacer siguiendo este modelo. Aquí podemos poner el índice según los catálogos de cuenta que encontremos en las empresas. Recuerden que los catálogos varían de una empresa a otra. Eso es difícilmente que lleguemos a encontrar un mismo catálogo. Recuerden que los catálogos van en dependencia al tipo de giro de negocio de las empresas. Entonces aquí hicimos un ejemplo de que el código era 1500, la cuenta de mayor de las depreciaciones, y ahí el 1, 2, 3 para los tipos de activos fijos. Entonces la depreciación de equipo de cómputo, de mobiliario de equipo y de equipo rodante. Los saldos del año anterior, siempre tenemos los estados financieros del año anterior en una auditoría. Los saldos del año sujeto al examen, y después ya montamos los ajustes o reclasificación según lo que nos dé. Si en el ejercicio, si en la auditoría encontramos que el monto de las depreciaciones es mayor, entonces debemos de aumentarlo en el haber, porque es una cuenta acreedora. Entonces ahí sumando llegamos al saldo según la auditoría. Y por el contrario, si en la auditoría encontramos menos, entonces hay que disminuir esos montos de depreciaciones ubicándolos en el debe, y de esa forma restar y disminuir el saldo hasta llegar al saldo según auditoría. Algo sencillo. Y siempre los ajustes van a ir en las cuentas de depreciación acumulada, conta, gastos de venta, gastos de administración. O si encontramos en una empresa que fabrica productos, entonces ahí lo tendríamos que llevar contra costos de producción o costos indirectos de fabricación. Ahí la contrapartida siempre de depreciación acumulada es en relación a dónde está ubicado el activo fijo. Eso es lo que nos va a nosotros a decir cuál es la cuenta que vamos a utilizar, porque si está ubicado en el departamento de venta, lo llevamos a gasto de venta. Si está ubicado en alguna administrativa, lo llevamos al gasto de administración, y si está dentro de la producción, entonces ahí lo llevaríamos a un costo indirecto de fabricación o CIF. Ahora, en lo que estaba diciendo en base a los activos fijos, qué es lo que nosotros podríamos encontrar, o qué es lo que nosotros podríamos ajustar en el caso de que encontremos algunas situaciones que no han sido, digamos, contabilizadas por la compañía, o qué es lo que comúnmente se hace dentro de los activos fijos. Entonces aquí nos dice que la empresa El Éxito tiene los siguientes activos fijos: equipo de cómputo, 3 computadoras con un valor de 30.000 cada una, un año de depreciación acumulada,
una impresora con un valor de 15.000 completamente depreciada. Y después nos dice se vende una computadora por 20.000, en 20.000 se vende una computadora por 12.000 y se da de baja a la impresora. Entonces aquí tenemos que vamos a obviamente a multiplicar para saber el valor de los activos fijos que tiene la compañía. Dice que tiene 3 computadoras, cada uno vale 30.000. O sea, ahí tenemos 90.000 en base a las computadoras. Y tenemos la impresora que vale 15.000. Ahí tenemos la suma de ambos son 105.000. Dice que tiene un año de depreciación acumulada. Entonces ahí vamos a sacar la depreciación acumulada que tiene los activos fijos. Aquí tengo 60.000. No sé por qué. No sé por qué. Y la diferencia la tengo en capital 45.000. Eso es para los datos iniciales. Es como para un ejemplo de cómo están contabilizados los datos que nos muestra la empresa, y después ver cómo van variando de acuerdo a las ventas o la baja. Por eso la llevamos contra capital. Recuerden, esto ya fue adquirido mucho tiempo atrás y en su tiempo tuvo que haber una salida de banco y todo eso. Pero como estamos haciéndolo al día de hoy, entonces registrando como saldo, entonces por eso lo llevamos acá a capital, la diferencia. Se vende una computadora por 20.000. Entonces ahí tenemos cuánto es el valor de la computadora. Tenemos que el valor de la computadora le tenemos que dar la salida. Dice que tienen un precio de 30.000. Ese es su costo. Y yo tenía una depreciación todavía de ¿cuánto? De 15.000, porque dice que solo la mitad había depreciado. Había depreciado un año. Entonces ya sabemos que es la mitad, porque recordemos que las depreciaciones de los equipos de cómputo decíamos la vida útil 2 años. Entonces por eso en este momento las computadoras todavía tienen un año por depreciarse. Entonces al venderla yo tengo que darle de baja. Aquí tenemos en banco por el valor que nosotros la estamos vendiendo. Nosotros la estamos vendiendo, dice, en 20.000. ¿Cuánto estamos ganando por esa venta? Estamos ganando 5.000 córdobas. Porque recuerden que el valor de la computadora en libros, ¿de cuánto era? Era de 15.000. Pero nosotros la estamos vendiendo en 20.000. Entonces le estamos ganando 5.000 córdobas. Entonces eso lo llevamos a esta cuenta que es ingreso por venta de activos fijos, que es la cuenta, una subcuenta de otros ingresos. Recuerden que otros ingresos tienen muchas subcuentas, y una de ellas es esta, ingreso por venta de activos fijos, porque en este caso le estamos ganando a la venta del activo fijo porque su valor eran solo 15.000 córdobas. ¿Consultas de eso? No, profe. ¿Seguro? Sí, seguro, lo estoy entendiendo. Después tenemos que la otra computadora se vende en 12.000.
Entonces ahí vamos a sacar la otra computadora. El valor de compra fue de 30.000. Igualmente decía que estaba un año depreciada, entonces todavía faltaba por depreciarle 15.000. La estamos vendiendo en 12.000. ¿Y cuál era su valor en libro en ese momento? Eran 15.000 córdobas. Entonces aquí, ¿qué pasó? Perdimos 3.000 córdobas. Entonces por eso la llevamos a esta cuenta de otros gastos. Vamos a su cuenta pérdida por venta de activos fijos. Y en el último nos dice que se da de baja a la impresora. La impresora estaba completamente depreciada. Entonces ahí simplemente solo le damos la salida de contabilidad, que sería llevarlas contra su naturaleza, las cuentas para llevarlas a cero. En este caso el valor de la impresora, por eso lo registramos en equipo de cómputo en el haber y en depreciación acumulada en el debo. ¿Qué nos queda al final? Al final nos queda solo una compu. Por eso es que en el equipo de cómputo solo vemos los 30.000, porque teníamos 3 computadoras, vendimos 2, nos queda 1. Entonces el valor que nos debe de quedar en esa cuenta solo son 30.000. Asimismo, en la depreciación acumulada, entonces solo nos queda el valor de una compu. El valor de la compu que tengo en mi cuenta de activos fijos, su depreciación de un año es el saldo que me debe de quedar en depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque 2 ya vendí y la impresora estaba completamente depreciada. Entonces por eso esos son mis valores con los que debo de quedar al final. Una computadora con su depreciación acumulada, que es un año, porque todavía le falta un año por depreciarse. ¿Todo bien? ¿Consultas? Revisa el chat, profe. El chat, que no me está... Sí, el archivo. Ahí estaban unas preguntas, unos más. Y el profe analizando ahorita. Ángel está más dormido que despierto ahorita, el más. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Estoy despertando, perro. No, lo que decía la Ángel, que a dónde salen los 60.000. Pero son saldos iniciales, ¿no? Sí. Son los saldos iniciales de la depreciación acumulada. Tenemos 3 computadoras que valen un año y tenemos la impresora que está completamente depreciada. 15 por 4, 60. Tenemos 3 computadoras que tienen un año de depreciación a mitad, 15.000. Y tenemos la impresora completamente depreciada con 15.000. 15.000 por 4, 60.000. Y la diferencia capital. Capital, porque como aquí solo queremos demostrar los saldos, porque como les decía, eso fue un año antes. Partida doble. La depreciación quiere decir que fue un año antes que se adquirió, y en ese momento que se adquirió fue que se hicieron todos los... Partida doble. Exacto, solo para hacer la partida doble de los saldos. Porque aquí lo que quería demostrar es que al final, obviamente, si vos haces todas las operaciones que vendiste, que diste de baja, y al final en tu saldo, ¿qué nos quedó? Solo la computadora, el valor de los 30.000, y su depreciación, su saldo por depreciar, que son 15.000. Si a mí me daba otros saldos ahí, eso está malo. Si me quedaba 60.000 en equipo de cómputo, eso está malo, porque me hubiesen quedado 2.
computadoras, o depreciación acumulada me queda otro saldo. Eso está mal. Aquí lo que estábamos demostrando es que iniciaste con 3 computadoras y una impresora, que vendiste 2 computadoras, una por encima de su valor en libro y otra por debajo de su valor en libro, y que a la impresora le diste de baja, ya no servía, la botaste, pongámosle. Entonces le vas a dar de baja en contabilidad. ¿Qué te quedaba al final? Solo una computadora. Eso era lo que nos tenía que quedar. Y entonces ahí en la impresora solo le dio de baja en el equipo de cómputo y le cargó la depreciación, nada más. Solo llevarla a cero, porque ya no la va. Recuerden que ahí Ya no se va a ocupar. sí se mantiene, siempre se mantiene mientras la estés ocupando, porque como decíamos, una computadora tiene una vida útil según la ley muy corta, de 2 años, pero hay 5 años yo la sigo ocupando en la empresa. Yo no le puedo dar de baja si la sigo ocupando. Hasta en el momento en que ya se desuso, yo voy a botarla, qué sé yo, la regalo. Entonces ahí ya debo de darle de baja, o le damos de baja en las ventas. Ahí le dimos de baja las 2 compus que vendimos. Obviamente después vemos que si ganamos o perdimos en relación a vendía por arriba de su valor en libro. Yo debo de saber cuánto es su valor en libro. Ahí el de cada computadora sabíamos que su valor en libro era 15.000, porque su precio es 30.000, un año de depreciación que es la mitad, 15.000, su valor en libro era 15.000 en el momento que la voy a vender. Pero como una la vendí por arriba en 20.000, le gané 5.000. La otra la vendí por debajo en 12.000, entonces perdí 3.000 coros. No perdió mucho, sí. No, se quería deshacer. Quizá ya no servía mucho. No servía mucho. Digamos que le quedan 2.000 en ingreso. Exacto, en esa de utilidad. Sí, De utilidad. sale ganando más bien. Pues sí, porque a veces son cosas que ya están es que cuando a veces la gente se dice, eso está depreciado, que no sé qué, porque yo he visto a mucha gente querer negociar. Hace poco vi a alguien que quería negociar sobre unos activos depreciados, pero como se siguen, vos sabes, están en condiciones, la gente te quiere pedir un valor alto. Después la suya vale 20 pesos. No, por ejemplo, esas eran unas vitrinas. Y me dice, eso ya está completamente depreciado, me quiere dar más esa persona. Pero ideal, si siguen teniendo valor, se siguen ocupando, entonces se pide la mitad, qué sé yo, aunque ya esté en cero. El hecho que esté en cero no significa que no se pueda vender. Después la suya A vale regalar. 20 pesos, digo. Nadie te va a regalar algo que está depreciado. Aprovechado, Ángel, la de la va a vender en 20 pesos para no salir perdiendo. Bueno, todo bien, alumno. Recuerden que eso puedo meter en el examen. Todo correcto. Pues No, ponga. profe, Dios mío, ¿verdad, Ángel? Ángel está dormido, no lo moleste, no lo moleste. Profe, ese era el ejemplo de la tarea, profe. ¿Cómo? La tarea anterior. Ese ejercicio era conforme a la tarea anterior. No, los datos no. Hay que mirar el mismo nombre, el éxito. Sí, pero aquí le cambié. Profe, ese ejercicio que explicó ahorita de lo que viene en el examen, dijo. Puede venir. No, profe, no puede. ¿Por qué no puede? Suficiente con esa fecha. Todavía no sabemos si va a ser virtual o presencial. Pues se me olvidó preguntar qué fue. Va a ser virtual. Habían dicho que lo último que se iban a hacer virtual. Ya ellos se quieren salvar. No dice que va a ser exámenes diferentes. Vamos a ver. Alumnos, vamos a la parte teórica. Ah, pues ya me salgo, qué aburrido.
Invisible. Ya viste lo que puse en mi estado. Auditoría de ciclo de venta y cobranza, prueba de controles y pruebas sustantivas de operación. Recuerden que en los ciclos de los estados financieros nos decía que la auditoría viene a poder estudiar cuenta independiente de los estados financieros, cada cuenta estudiarlo. Eso sería, hay que cada cuenta o le haga un programa, un cuestionario de control interno. Pero ¿qué pasa? Ahí, si es una empresa grande, necesita más tiempo, necesita más personas, se vuelve más cara el costo de la auditoría. Lo recomendable es agrupar las cuentas en ciclo porque muchas cuentas, dice, se interrelacionan y cuando estás estudiando independientemente es como que volvés a repetir lo mismo. Entonces, para ahorrarte eso, dice hacer por ciclos la auditoría. El primer ciclo que nos habla es el ciclo de ventas y cobranzas. En esa clase de los ciclos de los estados financieros nos decía, el ciclo de ventas y cobranzas cubre las cuentas que tienen que ver con la venta. Entonces nosotros cuando vendemos, la venta puede ser al contado o puede ser al crédito. Entonces si es al contado, ahí tenemos que ir a revisar el banco, caja, en las entradas de efectivo. Si es al crédito, entonces vamos a ver las cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar, nosotros por ley debemos de tener las cuentas incobrables, pero también añade la devolución, descuento sobre venta. Entonces todo lo que tiene que ver con la venta va dentro del ciclo de ventas y cobranzas. Aquí en el libro nos lleva a la venta, la entrada de efectivo, devolución y descuento sobre venta, eliminación de cuentas incobrables y la estimación de deuda incobrable. Aquí nos muestra las clases de operaciones dentro del ciclo. Vemos lo primero que son las ventas. Ahí tenemos las cuentas de ventas, cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que se da dentro de esa cuenta? El procesamiento de las órdenes del cliente, concesiones de crédito, los embarques de bienes, facturación al cliente, registro de la venta. Aquí el libro, como es estadounidense, nos habla mucho de importaciones, entonces vamos a ver todo eso de embarques, de mercadería. Ya saben, vender fuera, exportación, comprar fuera, importación. Entonces, por lo general nos habla sobre ese tipo de comercio internacional. ¿Qué documentos encontramos dentro de la venta? Órdenes del cliente, orden de venta, documentos de embarque, la factura de venta, archivo de operación de venta, un diario de venta o un listado de venta, el archivo maestro de las cuentas por cobrar, la balanza de comprobación de cuentas por cobrar y el estado de cuenta mensual. Esos son los documentos que por lo general se van a encontrar dentro de una venta. Las entradas de efectivo, ahí tenemos el efectivo en el banco y tenemos cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que podemos vender en efectivo, que nos paguen inmediatamente, pero también tenemos entradas de efectivo de los abonos de los clientes. Porque si nosotros dimos una cuenta por cobrar, un crédito, entonces muchas veces se va pagando en abono. Entonces tenemos que ir viendo todos los abonos que hagan los clientes. Tenemos la función, el procesamiento y registro de recepción del efectivo en documentos, avisos de remesa, lista preliminar de entradas en efectivo, archivo de operaciones de entrada en efectivo y diario de entradas de efectivo. Todo lo que tiene que ver con el ingreso del dinero. Porque recuerden que si tenemos caja nos decía que depositáramos en el banco. Entonces ahí vamos directamente a ver al banco todas las entradas del efectivo en el banco. Devoluciones y descuentos sobre venta, la cuenta de devolución, rebaja sobre venta y las cuentas por cobrar. Porque recuerden que después que nosotros a un cliente que nos debe, nosotros le podemos ofrecer un descuento por pronto pago.
Entonces ahí también influye, por eso incluye a las cuentas por cobrar. La función es el procesamiento y registro de las devoluciones, rebajas sobre venta. Y tenemos en documentos notas de crédito. Obviamente para las devoluciones hay que hacer una nota de crédito, devolviendo que nos devuelven el producto. Diario de devoluciones y rebajas sobre venta. En el caso de los impuestos, la ley nos dice que sobre devoluciones debemos de afectar el IVA. Sobre descuento, la ley dice que si el descuento lo ofrece en la venta, ahí afectaríamos IVA. Pero si el descuento lo realiza después de la facturación, entonces ahí ya no afectaríamos IVA. Ese IVA ya fue declarado y ya fue pagado a la DGI. O sea, ahí ya no cabe que afectemos IVA. En el caso de la devolución, ahí sí estaríamos afectando IVA. Eliminación de cuentas incobrables. Aquí va a ser las cuentas por cobrar y la estimación para cuentas incobrables. Aquí la función es la eliminación de cuentas por cobrar incobrables y la documentación, una forma de autorización de cuentas incobrables. Recuerden que aquí veíamos nosotros cuando decía se declara en quiebra, no nos va a pagar. Entonces ahí eliminábamos esas cuentas por cobrar, porque decimos ya no necesitamos tenerlas en contabilidad, ya no nos van a pagar, necesitamos llevarlas a cero y asumirlas como que las perdimos. Y los gastos por deudas incobrables, allí tenemos las cuentas de gastos por cuenta incobrable, la estimación para cuentas incobrables. La función es la estimación de las deudas incobrables y el diario general sería el documento o donde nosotros contabilizamos estos asientos. Según la ley de nuestro país, aquí tenemos que es del 1 al 2% o hasta el 2%, dice la ley, que nosotros debemos de estimar como incobrable del saldo de las cuentas por cobrar. Entonces ahí simplemente sacamos ese monto. La ley nos dice, recuerden que en contabilidad 2 hay varios métodos para estimar las cuentas incobrables. Los más, digamos, más utilizados sería el porcentaje de venta y la antigüedad de saldo. El porcentaje de venta o el porcentaje del saldo de las cuentas por cobrar es el que dice la ley. Ese otro que se enseña en contabilidad 2 sobre la antigüedad de saldo, yo le explico a los alumnos que sí se utiliza, pero de forma interna. O sea, las empresas lo pueden hacer de forma interna, ese estudio de tus cuentas incobrables o estimar tus cuentas incobrables en base a la antigüedad de saldo, es decir, en base al tiempo que están vencidas esas deudas. Por eso es que ahí vos vas clasificando a tus deudores en base a, por ejemplo, los que me deben de 0 a 30 días, los que me deben de 31 a 60 días, los que me deben de 61 a 90, de 90 a más días, qué sé yo, eso cada empresa lo determina. Y entonces ahí le vas poniendo una tasa y la vas aumentando a medida que los días van pasando y no te ha pagado ese cliente. Por eso, por lo general de 0 a 30 días, vos vas a dejar el 2% como máximo, que es el de la ley. Pero ya el que te debe de 31 a 60 días ya le puedes poner un 5%. Y así sucesivamente hasta el que te debe más de 180 días ya le podés calcular el 50% de incobrabilidad. Es decir, ya en ese momento vos ya tenés la mitad perdida de esa deuda. Y así sucesivamente. Eso se hace porque yo he visto en la vida real en las empresas, pero de una forma interna como para ir vos estudiando quién te debe o quién tiene más fecha de vencimiento en su deuda en relación a tus clientes. Y vos contablemente debes de hacer lo que dice la ley, pero esa otra forma las puedes utilizar. Obviamente no lo vas a declarar.
El ciclo de venta y cobranza implica las decisiones y procesos para transferir la propiedad de bienes y servicios a los clientes después que se ponen a disposición para su venta. Aquí vamos a ver primero el procesamiento de pedidos de clientes. La solicitud de bienes por parte de un cliente es el punto de partida de este ciclo. O sea que viene a un cliente y te pide información sobre que necesita algunos de los productos que vos vendés. La recepción de un pedido de cliente con frecuencia da como resultado la creación inmediata de una orden de venta. Es como que alguien te llame y te diga, necesito información sobre los productos que vendes. Y entonces ahí nomás vos le comienzas a dar información y a ofrecerle hasta que lo haces comprar. Por eso es que dice acá que se va a dar inmediatamente una orden de venta, muy probablemente. La orden del cliente es una solicitud de mercancía por parte de un cliente. Puede recibirse por teléfono, carta o un email por medio de una forma impresa que ha sido enviada a clientes potenciales y existentes a través de vendedores, por medio de correos electrónicos, otros vínculos en la red. La orden de venta es el documento para comunicar ya la descripción, la cantidad e información con los bienes solicitados. Es ya cuando él te dice, necesito 10 de tales productos, 20 de tales, y así ya se logra la orden de venta. El otorgamiento de crédito viene por la parte que decíamos, todas las empresas van a ofrecer crédito para agilizar sus ventas, porque muchas veces no está vendiendo porque solo ofreces al contado, y sabemos que las personas no tienen el dinero para hacerte una compra, sobre todo grande. Entonces en ese momento no tenés, ¿y qué debe de ocurrir? A optar a un crédito. Es como cuando las casas comerciales, pues decir, me gusta este electrodoméstico, yo no me lo puedo comprar. Entonces por eso es que ellas ofrecen los créditos para poder vender. Ahora, toda empresa de crédito o toda empresa que otorgue crédito debería de tener un departamento de crédito, que es la persona o las personas que van a estar revisando la aprobación de los créditos en relación a la empresa. Ya tiene definido a quienes les va a dar crédito. Entonces la empresa define qué requisitos le voy a pedir a estas empresas para yo darle crédito. Entonces vos tenés que cumplir, así como lo vamos a hacer el ejemplo con una casa comercial. Él tiene requisitos, la colilla, la constancia salarial, tu cédula. Entonces ahí las empresas igualmente tienen definido unos requisitos para otorgarle crédito a las otras empresas que le van a vender sus productos. Y debe de haber esa persona que esté aprobando en relación a esta. Igualmente pasa, por eso lo estoy asemejando a una persona que va a pedir un crédito a una casa comercial, que a vos te van a analizar, por ejemplo, cuánto ganás. Y en relación a cuánto ganás, en base a eso yo te voy a dar un crédito, porque si ganas 5,000 pesos, yo no te voy a dar una moto. O sea, te puedo dar un producto de un valor que vaya acorde a la capacidad de pago que vos tenés. Entonces así va a pasar con las empresas. Entonces a la empresa voy a pedirles, por ejemplo, sus estados financieros o sus proyecciones financieras. Y en base a eso yo le voy a otorgar un crédito. Pero tampoco le voy a dar un crédito excesivamente alto o toda mi mercadería. Entonces ahí debe de haber esa persona que esté analizando los créditos y aprobándoles para ver a quiénes les va a dar los créditos. Los embarques de bienes, como les decía, aquí mucho nos habla sobre ventas en el exterior, el libro, y obviamente en Nicaragua hay empresas que importan y que exportan, o sea que en la vida real también nos podríamos encontrar con este tipo de operación en una venta o en una compra. La mayor parte de las compañías reconocen las ventas cuando los bienes son embarcados, se prepara un documento de embarque en el momento del mismo. Esto puede hacerse de manera automática en una computadora con base en la información de la orden de venta.
Aquí nos habla sobre embarque, pero recuerden que cuando nosotros vamos a exportar o importar, nosotros tenemos las opciones de vía terrestre, vía acuática y vía aérea. O sea, lo podemos mandar en un transporte terrestre, que sea un bus, un furgón. Lo podemos mandar por barco o lo podemos mandar por avión. Aquí el avión es lo más caro, pero depende de la otra persona, porque recuerden que aquí entra mucho lo que son, no sé si se recuerdan, yo ahorita estoy dando las pólizas en contabilidad 2, si ustedes la vieron se acuerdan del FOB y el CIF, en relación a la persona que te está comprando, que asume o que asumís vos en el caso de que estás vendiendo. Por lo general el vendedor no asume muchos costos, lo que más va a asumir es ponerte la mercadería en el medio de transporte, como dice aquí, hasta si va en un barco, hasta entregarle en el barco. Hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. La del comprador empieza desde el momento en que esa mercadería aborda ese medio de transporte, que seamos, puede ser terrestre, acuático o aéreo. Entonces ya desde ahí ya va toda la responsabilidad sobre el comprador. Pero el vendedor tiene responsabilidad en base a la información que debe de proporcionar al medio de transporte, porque si no, cuando llegue a aduana, entonces no, ahí se detiene y esa mercadería se pegue hasta la podés perder. Entonces toda la documentación va a estar por el vendedor, por eso dice acá. Yo, por ejemplo, hice una compra en el exterior y el vendedor, el que está allá, fue el que se encargó de hacer toda la documentación, como una factura de exportación y todo lo que necesitaba el avión, porque yo la traje en avión, la mercadería. Entonces ya desde el avión para acá ya era mi responsabilidad, pero siempre el vendedor, como yo no sabía, digamos, yo me sabía la teoría, pero nunca lo había hecho, entonces aquel que era una empresa, un negocio que se encarga de eso habitualmente y sabe todo cómo era el proceso, entonces él me iba informando. Es cierto que ya la mercadería, desde el momento que subí al avión, ya era mi responsabilidad, pero él me iba comunicando, ya bajó del avión, ya está en aduana, necesitamos un agente aduanero para sacar la mercadería. El agente aduanero nos mandó la siguiente póliza, hay que pagar en el banco. Entonces toda esa documentación obviamente era para mí, pero él se encarga de apoyarte en todas esas funciones. Los documentos de embarque es un documento para iniciar el embarque de los bienes, en el que se indica la descripción de mercancía, la cantidad y otros datos pertinentes. En esta documentación, cuando vas a enviar, aquí estamos hablando de venta, y entonces estás vendiendo a un comprador que está fuera del país, en otro país, entonces aquí es lo que le estaba diciendo sobre la documentación que necesita, y es la prepara el vendedor, el comprador no, el vendedor prepara esta documentación, porque recuerden que estaba diciendo es el que se encarga de llevarlo al medio de transporte, y el medio de transporte te exige cierta documentación, y ya después cuando decíamos llega a aduana, y en aduana la mercadería entonces se tiene que revisar. Por eso es que lo que dice acá es muy real, la descripción de mercancía, la cantidad y otros datos. O sea que si vos me decís que en esa factura venían 100 pantalones, 100 camisas, ahí tiene que estar toda la descripción de la talla, marca, esto, lo otro, porque ahí la persona que esté en aduana puede que abra la caja y te revise una por una. Entonces, y si no viene, porque es que pudiese pasar que vos te querás pasar de vivo, digamos, para no pagar impuestos y decirle al comprador, al vendedor, que tu factura te indique menos producto. Ajá, pero cuando llegue a aduana y se den cuenta y te revisen, entonces ahí podés perder la mercadería por evasión de impuestos o por fraude fiscal. Entonces por eso es que esta documentación tiene que ser preparada por el vendedor, para que no haya ningún problema y la mercadería llegue a su destino.
Facturación a los clientes y registro de la venta, ya es la parte de facturar. El cliente es informado del monto que debe por los bienes, esto debe hacerse de manera correcta y oportuna. Ya sabemos lo que es una facturación, ya conocemos una factura. En la factura va la fecha, va el nombre, en el caso de nuestro país tiene que ir el número RUC, porque si no, no tiene validez para efecto de impuestos. Y obviamente tiene que ir la descripción de todos los productos, la cantidad, el tipo de producto, el subtotal, después el IVA y el total de la factura. La facturación por el monto adecuado depende del cobro a los clientes, de la cantidad embarcada, al precio autorizado. El precio autorizado incluye cargos de flete, seguro y condiciones de pago. Esta es para una factura al exterior. En la factura nacional, que es lo que conocemos, es la que lleva lo que indicaba anteriormente hasta llegar al el subtotal más el IVA y el total de la factura. En el caso de la ventaja al exterior, era lo que les indicaba que todos los cargos de flete seguro van a cargo del comprador. O sea, es como cuando yo hice mi importación. El seguro de la mercadería que tenía que pagarle a TACA la tengo que pagar yo. El pago de TACA lo tenía que pagar yo. O sea, a mí el cliente, este proveedor me facturó la mercadería y me facturó todos estos costos que yo iba a pagar. Entonces por eso es que ven aquí lo que dice que el precio va a incluir el flete, los seguros y las condiciones de pago. O sea, todo debe de quedar en esa factura. Obviamente cuando es una factura a un extranjero, al exterior. En la nacional ya sabemos que es más fácil porque está aquí mismo, la misma persona va a retirar los productos a la empresa. La facturación de los clientes implica la preparación de una factura de venta con varias copias y la actualización simultánea del archivo de operaciones de venta, el archivo de cuentas por cobrar y el archivo mayor para venta y para cuentas por cobrar. O sea, en lo que es facturación, eso digamos que ya lo deberían de saber, que las facturas tienen varias copias. Eso depende de cada empresa, cuántas copias va a adjuntar a una factura original. Por lo general, no siempre la factura original va para el cliente. Y después las copias, una para contabilidad, una se queda en caja, qué sé yo, otra la mandamos a cuenta por cobrar, a cobranza. Ahí va a depender de cada empresa cuántas facturas, cuántas copias va a hacer. Obviamente aquí lo que te dice es que cada factura vos la tenés que ir contabilizando. Por lo general sería la factura diaria. Las facturas que yo vendí al final del día contabilizo, al día siguiente en la mañana las facturas del día anterior. O sea, pero yo tengo que tener actualizado la venta, las cuentas por cobrar y obviamente mis libros mayores en el sistema contable. Asimismo, si fueron en efectivo, eso debe de estar en un depósito en el banco, y si fueron a crédito, entonces las contabilizamos en cuentas por cobrar. La factura de venta es el documento en el que se indica la descripción, la cantidad de los bienes vendidos, el precio, para exportación, entonces el costo de flete, el seguro, condiciones y otros datos pertinentes. Ahí mismo debe de ir si es al contado, si es al crédito. En el caso de crédito debe de ir alguna información sobre si cobramos algún tipo de interés o hay intereses moratorios. Eso es lo importante que debe de llevar una factura de crédito, porque allí debe de quedar en claro. Por lo general, algunas veces en la factura ya va impreso, pero en una letra súper chiquitita que casi no se ve, que ahí dice las condiciones de crédito son las siguientes. Por lo general casi no se ve, pero la mayoría ya las lleva. El original se envía al cliente y se conservan una o más copias, como decía, dependiendo de cuántas copias quiera la empresa. Recuerden que para la documentación eso se hace por medio de la web. Las facturas de venta se piden por medio de la ventanilla electrónica tributaria, que es la web. Y ahí se decide cuántas copias, desde el momento en que vos la solicitas a la DGI, ahí vos decidís cuántas copias, porque esas copias tienen que estar autorizadas.
Y si un día la DGI te llega a revisar, te va a decir, ¿dónde están las copias amarillas, las copias verdes, qué sé yo, rosadas? Él te va a pedir todas las copias un día que te llegue una auditoría. El archivo de operaciones de venta es el archivo generado por la computadora que incluye todas las operaciones de venta correspondiendo a un periodo, un día, semana o mes. O sea, por eso es que decía, todas las facturas vos tenés que ir alimentando el sistema, ingresándolas diariamente. Y ya después, cuando te vas a tu libro, a tu cuenta de venta, ahí ya después las separas. O sea, el gerente te dice, ¿cuándo vendimos tal día? Vos simplemente te vas a este archivo y sacas el día que necesitas, lo exportas a Excel, qué sé yo, o donde vos querrás presentarlo. Quiero la semana del 1 al 7, ya te vas y la sacas. Quiero el mes de septiembre, ya vas y la sacas. Ahí obviamente esto se genera dentro del mismo sistema contable computarizado y ahí te va quedando así como dice acá. El nombre del cliente, la fecha, el monto, clasificación de los vendedores, porcentaje de comisión, si también pudiese incluir devoluciones, rebajas, todos esos movimientos los va a tener el archivo de operaciones porque obviamente se va alimentando con toda la información que vos vas contabilizando. O sea, si hay una nota de crédito por una devolución, igual, todas contabilizadas. Diario de venta o listado es un informe generado del archivo de operaciones, incluye el nombre del cliente, fecha, monto, clasificación de cada operación. Los sistemas contables computarizados tienen base de datos. Y entonces cada vez que vos vas a ingresar un cliente, entonces él te pide toda la información de ese cliente, el número RUC, la dirección, los teléfonos, toda la información de los clientes está ahí dentro del diario de venta y obviamente está cada cliente con su monto, toda su factura y su monto. Entonces igual, estos son cuadros que vos podés depurar en relación a si o el gerente financiero te pide información. Entonces necesito todas las ventas del cliente X. Entonces vos vas y depurar dentro del sistema y ahí sacás todas las facturas que le has vendido, te van a salir y todos los abonos que ha dado, la fecha, los montos, toda la información que necesiten. El archivo maestro de cuentas por cobrar es un archivo para registrar las ventas, las entradas de efectivo y las rebajas y devoluciones de venta por cada cliente y para mantener los estados de cuenta de los clientes. Entonces ya sabemos, hay una cuenta de mayor de cuentas por cobrar, pero esa cuenta por cobrar ya vimos que se divide en varios clientes de independientes. De cuántos clientes tenga la empresa, tiene poco, tiene mucho. Por eso es que recuerden que hacíamos una cédula analítica de clientes en auditoría, viendo los saldos de todos los clientes, y entonces ahí lo que nosotros hacíamos ya es la parte final, que confirmar los saldos con los clientes. Pero antes de confirmar, nosotros tenemos que revisar todos estos archivos para saber cómo están los datos en relación a cada cliente, cuánto le hemos facturado, cuánto nos ha abonado, han habido rebajas o devoluciones o descuentos sobre esa deuda o sobre ese cliente. Entonces ahí se va viendo todas las operaciones que tengan que ver en este caso con las cuentas por cobrar. Balanza de comprobación de cuentas por cobrar es una lista de los montos que debe cada cliente en determinado momento y viene del archivo de cuentas por cobrar. Siempre es como estamos viendo como depuración de cuentas. Entonces aquí es la lista de cada cliente con su monto y en función de qué va a estar en ese monto. Por eso decía del archivo maestro, porque en el archivo maestro nos hablaba de lo que le hemos facturado, lo que ha abonado, si han habido rebajas, descuentos, devoluciones sobre venta. Entonces aquí en la balanza no es más que cada cliente con su monto que nos debe. El estado de cuenta mensual es un documento enviado, ya sea por correo o de forma electrónica a cada cliente, en el que se indica el saldo inicial de la cuenta por cobrar, el monto y la fecha de cada venta, los pagos de efectivo recibidos, las notas de crédito emitido y el saldo final.
Entonces ahí un saldo, un estado de cuenta para cada cliente donde están los movimientos de cada cliente. Como decíamos anteriormente, que incluye toditos los movimientos. O sea, el primero el saldo inicial con el que partimos el mes. Después todas las ventas que yo te hice este mes. Ahí mismo tienen que ir todos los abonos, todo tiene que ir por fecha. Esto en contabilidad 2, en la parte de cuentas por cobrar, se da un ejemplo de auxiliares de cuentas por cobrar que es más o menos parecido a un estado de cuenta mensual, porque ahí llevas un auxiliar para cada cliente y vas anotando según la fecha cuándo le vendiste y cuándo te abonó, pero igual pueden ocurrir notas de crédito. Por ejemplo, yo no metí notas de créditos en el ejemplo que di en contabilidad 2, pero ahí se da un pequeño ejemplo sobre este estado de cuenta mensual, que sería por cada uno de los clientes que nosotros tengamos. Avisos de remesa es un documento que acompaña a la factura de venta enviada al cliente, que puede ser devuelta al vendedor con el pago en efectivo. Se utiliza para indicar el nombre del cliente, el número de factura de venta y el monto de la factura cuando se recibe el pago. Entonces aquí es un aviso o una notificación de pago. Es como la que te envía el banco cuando un cliente te pagó. Entonces igual nosotros podemos mandarle un mensaje al cliente cuando nosotros, por ejemplo, recibamos alguna transferencia electrónica para confirmar que hemos recibido ese pago. Lista preliminar de entradas en efectivo, una lista que prepara una persona que no tiene responsabilidad de registro de venta, cuenta por cobrar o del efectivo, que no tiene acceso a los registros contables. Se utiliza para verificar si el efectivo fue registrado y depositado. Entonces aquí no es más que revisar todas las entradas de efectivo. Por lo general, esto lo podría hacer el que realiza las conciliaciones bancarias. Obviamente aquí necesitas la información también de los clientes para saber, para ir actualizando esa información o para confirmar el saldo de cada cliente en base a lo que nos debe y cuáles han sido las entradas de efectivo, cuáles han sido los abonos que nos ha dado este cliente, así depurar y confirmar que si el saldo en contabilidad está correcto. Archivo de operaciones de entradas de efectivo, archivo generado por computadora que incluye todas las operaciones de entradas en efectivo para un periodo como un día, semana o mes. Igual como decía, hablábamos sobre las cuentas por cobrar o sobre las ventas en el caso de depuración, que yo tenga que saber todas las entradas de efectivo de un día, de una semana o un mes. Eso lo voy depurando con la información que ya tengo registrada, porque obviamente yo tuve que haber registrado todos los recibos oficiales de caja. Es decir, cuando un cliente me llegó a pagar y yo le entregué un recibo oficial de caja, ese recibo oficial de caja, igual como la factura, debe de ser contabilizado. Si no el mismo día, el día siguiente, todas las entradas de efectivo del día anterior. Entonces ahí vamos registrando todos los recibos oficiales de caja para saber todas las entradas de efectivos que tengamos y obviamente ahí vamos registrando el recibo de cada cliente que nos llegó a pagar. Por eso es que después depuramos este cliente cuánto nos pagó, cuántos pagos, cuántos abonos nos hizo este mes. Eso va a salir, pero es producto de la contabilización de los recibos oficiales de caja. Por eso al final nosotros podemos sacar toda esta información. ¿Consultas? No, profe, todo claro. ¿Se durmieron? Profe, una pregunta. La semana que viene la última, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer ejercicio. Sí. Ah, para llegar a la computadora, sí. Vamos a cerrar con algo no tan difícil. ¿Y eso va a ser en el examen? Lo difícil que quede para al lado
No sé a quién se la van a dar, pero hay que quedar. Profe, ahorita no vamos a hacer ejercicio, ¿va? ¿Cómo? Ahorita no vamos a hacer ejercicio. No, dormido. Dormido. La tarea es teórica. Sí. ¿Qué pruebas de control y pruebas sustantivas puede hacer un auditor para revisar todo lo que estaba diciendo anteriormente? Anteriormente veíamos lo que era el ciclo de venta y cobranza. ¿Qué operaciones incluía el ciclo de venta y cobranza? ¿Qué cuentas incluye el ciclo de ventas y cobranza? Ajá, pero el auditor, ¿qué tipo de pruebas puede hacer para confirmar esos saldos, para revisar esas cuentas? En primer lugar, necesita evaluar el riesgo de control. Recuerden que si nosotros decimos que control interno se refiere a los procedimientos que existen en una compañía. Es decir, el ciclo de venta y cobranza debe de tener procedimiento. Desde el momento en que, por ejemplo, en una venta en el exterior, primero decíamos, necesitas un pedido, una orden del cliente, la facturación, la documentación, llevar al barco, al medio de transporte. Entonces ahí hay un proceso que se debe de seguir. Entonces nosotros como auditores vamos a ver si se cumple con ese procedimiento. Entonces por eso hay que evaluar el riesgo de control o este procedimiento tiene ciertas debilidades. Por ejemplo, solo es una persona la que realiza todo ese procedimiento. Ajá, y si tiene mucha exportación, entonces ahí se pudiese equivocar, pudiese cometer errores. Hay un riesgo de que la mercancía no le llegue al cliente, que se equivoque en alguna documentación. Entonces es evaluar ese riesgo de control que puede existir dentro del proceso del ciclo. Identificar controles internos clave y deficiencias en venta. Entonces igual lo que estábamos diciendo, si tiene proceso, entonces qué debilidades pudiese tener en ese proceso que a nosotros, por ejemplo, nos podría detonar en una pérdida de un cliente. Después de identificar los controles de eficiencia, el auditor los asocia con los objetivos y por último el auditor evalúa el riesgo de control para cada objetivo al valorar los controles y debilidades de cada uno. Actividades de control. Se envía toda la correspondencia al presidente. El contralor justifica todos los números de orden de venta semanalmente. El contralor revisa cada semana todos los conocimientos de embarque. La cantidad de venta registrada en la factura se basa en una lista de precios, se almacena en el archivo maestro de inventario y solo se cambia con autorización. Se compara diariamente el duplicado de la factura con el conocimiento de embarque en busca de descripciones y cantidades y revisa las facturas de venta para determinar la racionabilidad de las extensiones y sumas. Pone su rúbrica en una copia de la factura antes de enviar el original al cliente. Se reúne a diario las ventas en lote. Semanalmente compara el total de los lotes con el diario de venta. Cada mes se envían los estados de cuenta a los clientes. El contralor compara cada mes el total del archivo maestro de cuentas por cobrar con el libro mayor general. Se archivan por separado las facturas no pagadas de las liquidadas. La recepcionista sella los cheques que llegan con un endoso restrictivo después de su recepción. No hay ventas en efectivo. Se efectúan diariamente los depósitos. La recepcionista reúne a diario en lote los recibos de efectivo. Se comparan cada semana
los totales de lotes con el diario de entradas de efectivo. El contralor concilia cada mes el estado de cuenta bancario. El presidente, después que el contralor ha puesto su rúbrica, aprueba todos los gastos por deudas incobrables y la eliminación. El contralor imprime cada mes los estados financieros, mismos que son revisados por el presidente. El contralor revisa a diario todos los errores inmediatamente después de la corrida de actualización. Las correcciones se hacen el mismo día. Entonces ahí vemos varias pruebas de control que se pueden realizar dentro del ciclo de venta y cobranza. En lo que se refiere a control interno, decíamos que son todas las políticas, los procedimientos que tiene que tener una empresa en sus operaciones para trabajar con eficacia y eficiencia, es decir, con rapidez o en el tiempo oportuno y correctamente. Para esto, una de las principales funciones que debe de existir es separación adecuada de responsabilidades. Entonces, para impedir el fraude es importante que se le niegue el acceso al efectivo a cualquier persona responsable de capturar las ventas y operaciones de entrada de efectivo. O sea, aquí lo que nos dice es, dentro del ciclo, debe de haber una adecuada separación de funciones y ser varias personas las que están en el proceso. Si, por ejemplo, alguien no llega a abonar, entonces debe de haber un cajero recibiendo el dinero. Ahora, ese cajero debe de depositar, decía, diariamente ese dinero recolectado. Entonces ahí debe de hacer otra persona, debe ser otra persona la que vaya al banco. Después sabemos debe existir un contador. El contador va a contabilizar todas los recibos oficiales de caja, todas las entradas de dinero, asimismo las minutas de los depósitos en el banco. Y después, obviamente, se debe de hacer la conciliación bancaria, preferiblemente otra persona. Entonces ahí vemos que hay una adecuada separación de responsabilidades. O sea, a vos te tocan responsabilidades y digamos, no vas a hacer otra responsabilidad que no te toque. O si cuando ya vemos que hay algunas empresas que tienen pocos cargos y una persona hace muchas cosas, por eso es que ahí en auditoría decimos que no hay un buen control interno, porque esa persona en cualquier momento, digamos, se queda con el dinero. Es como que, vamos al ejemplo que la misma persona es la que recibe el dinero, la misma persona lo deposita y la misma persona lo contabiliza. Entonces, ¿qué pasaría? La persona no pudiese estar, por ejemplo, depositando el monto correcto en el banco, porque no tiene una persona que la esté fiscalizando o no hay varias personas en el mismo proceso. El control interno lo que busca es que hay varias personas para impedir, como dice ahí, el fraude. O sea, ya para eso usted tendría que coludir, que se llama, que es ponerse de acuerdo entre varias personas para cometer un fraude en una empresa. De otro modo no se puede hacer, porque si, por ejemplo, decíamos, son 3, 4 personas que están dentro del mismo proceso, entonces una persona le va revisando a la otra. O sea, yo voy a depositar lo que vos me diste y esa minuta es la que le voy a entregar al contador. Yo no le puedo llegar al contador con una minuta por menos dinero del que me entregó el cajero. Entonces ahí deberían de estar 3 personas para poder sacar dinero. Por eso, en toda operación, aquí estamos viendo el de las ventas, pero en todo tipo de operación que tenga la empresa debe de existir una separación adecuada de responsabilidades para poder cumplir con el control interno. Como dice aquí, separar las funciones de otorgamiento de crédito en las funciones de la venta, dada que las verificaciones de crédito tienen como objetivo eliminar la tendencia natural del personal de venta a optimizar el volumen, incluso a costa de altos débitos de deudas incobrables. O sea, porque vos no decíamos al inicio, lo recomendable es que tenga un departamento de crédito, porque si no, a todo mundo le vas a dar crédito y entonces esta deuda incobrable se te va a volver un gran bolsón.
y que al final se te puede hacer en una pérdida. Ahora, lo que te dice aquí, el vendedor no puede ser el que apruebe el crédito, porque si no, el vendedor, con tal de ganar una comisión, igualmente a todo el mundo le va a dar crédito, no va a haber una adecuada separación de responsabilidades. Entonces, vendedor es vendedor, y además debe haber otra persona independiente aprobando los créditos. Autorización adecuada. Al auditor le preocupa la autorización en 3 puntos clave. El crédito debe ser autorizado en forma adecuada antes de que ocurra la venta. Los bienes deben de ser embarcados después de la debida autorización y se deben autorizar los precios, incluyendo condiciones básicas de flete y descuento. Entonces, ya sabemos, si estás en el proceso de análisis de crédito, tenés que primero analizar, ver si la persona o la empresa es apta para un crédito y después que se aprueba, entonces en ese momento ya se le factura el crédito a la empresa. Entonces no puede ocurrir antes. Asimismo, cuando estamos hablando de exportación y todo ese trámite, nos decía, debe de haber una persona autorizando todo el proceso. Sin esa autorización, yo no podría embarcar esos bienes. Y en el caso de precios, toda empresa debe de tener una lista de precios autorizados por casa matriz, en el caso de sucursales, autorizados por el gerente general, pero nunca podés vos poner un precio o darle un precio al cliente que se te antoje. Entonces, en la computadora, en la base de datos, es que están los precios autorizados. Por eso es que si vos ves y llegas a una casa comercial o a otro tipo de negocio y vos decís cuánto vale eso, voy a ver a la computadora, te dicen, y entonces ahí se van a revisar porque ahí está la lista de los precios autorizados y vos en ningún momento podés dar un precio que no esté ahí. Entonces esa es una parte fundamental en lo que son las ventas. Documentos y registros adecuados. Cada compañía tiene un sistema para originar, procesar y registrar operaciones. Quizás sea difícil evaluar si sus procedimientos están diseñados para un control máximo. Deben existir procedimientos de contabilidad adecuados antes de cumplir con la mayoría de los objetivos. Por ejemplo, algunas compañías preparan automáticamente facturas de ventas prenumeradas con varias copias en el momento en que se recibe el pedido del cliente. Las copias de ese documento se utilizan para aprobar el crédito, autorizar el embarque, registrar el número de unidades y facturar a los clientes. Con este sistema casi no hay errores en la facturación a los clientes si todas las facturas se justifican periódicamente. Entonces, como decía, en todo debe de haber un proceso y ese proceso te debe de decir qué tipo de documentos vas a hacer y asimismo el momento adecuado para hacer los registros de esos documentos o de esos mismos procesos. Y si vos tenés un proceso detallado que implica, por ejemplo, vender, entonces ahí, digamos, no hay mucho, no hay como que se cometan errores, sino que todo estaría bien. Pero obviamente en la auditoría nosotros vamos a confirmar si todo el proceso se realiza correctamente, si existen todos los documentos que necesita ese proceso. Por eso va a ser de cada empresa. O sea, cada empresa va a diseñar cómo va a ser su proceso de venta, su proceso de compra, qué documentos se necesitan hasta, digamos, la facturación. Y asimismo después la auditoría va a revisar que si se cumple con ese proceso. Los documentos prenumerados, en el caso de la venta existe la prenumeración, todos tienen un número. En el caso de la facturación de venta, yo les decía que en nuestro país es por medio de la web. Por medio de la web vos solicitas tus facturas de venta y obviamente eso lleva una numeración. Yo le he explicado a varios alumnos que anteriormente, cuando no era por la web, sino que cada empresa pedía a su gusto su facturación, ahí es donde se daban las dobles contabilidades, porque tal vez vos tenías
un amigo que tenía una imprenta y vos le podías decir, mira, imprimime de la 500 a la 1000 2 juegos. Entonces él te llevaba 2 juegos de 500 a las 1000 y uno lo ocupabas para facturar lo real y en otro facturabas lo que vos ibas a declarar, obviamente menos. Hoy en día eso es imposible porque las imprentas que van a hacer este tipo de documentos tienen que estar autorizadas por la DGI y la numeración vos la pedís en esa solicitud que vos haces a la vez, vos pedís, y entonces si vos ya pediste de la 1 a la 500 no podés volver a pedir la misma numeración, tendrías que pedir de la 501 a la 1000 en la siguiente impresión. Entonces, por lo general, o siempre la documentación va a estar numerada y aquí después se va archivando en base al número. Y ya sabemos que si, por ejemplo, tenemos una anulada, debe de estar la original con sus copias. Y que si la operación se realizó con éxito, solo debe estar la copia. Porque, ¿qué decíamos? El original se le entrega al cliente. Nosotros solo nos quedamos con las copias. Nosotros vamos a tener el original de una factura cuando nos equivoquemos, cuando la anulemos. Obviamente para esto es preferible que exista un sello de anulado, o muchas veces se raya, se pone una X y uno le pone anulado. Envíos de estados de cuentas mensuales, debe de ser una persona que no tenga responsabilidades en el manejo del efectivo, en la preparación de los registros de venta ni en las cuentas por cobrar. La persona que envíe los estados de cuenta mensuales a los clientes. Recuerden que esto se hace con la intención de confirmar los saldos, que después la auditoría puede realizar las cartas de confirmación de saldo. Procedimientos de verificación interna, el uso de personas independientes o programas de cómputo para verificar el procesamiento, registro de las operaciones de venta para cumplir los objetivos de auditoría relacionados con el ciclo de venta y cobranza. Entre los ejemplos está contabilizar la secuencia numérica de los documentos, verificar la precisión en la preparación y revisar los informes para partidas inusuales o incorrectas. Dirección de pruebas para venta. Las ventas se registran en fechas correctas. Las ventas deben de ser facturadas y registradas lo más pronto posible después que incurre el embarque o la facturación, a fin de evitar omisiones no intencionales de operaciones de los registros y para asegurar que las ventas se registren en el periodo adecuado. Por eso decíamos, si vos estás en una empresa donde facturás mucho diario, entonces al final del día podés empezar a contabilizar, pero como no te va a dar tiempo, entonces al día siguiente o en la mañanita comenzás a terminar o contabilizar todas las facturas del día anterior y así sucesivamente. O sea, lo que no podés es irte acumulando de un montón de facturas sin contabilizar, porque aquí decíamos, necesitas tener al día los registros para saber cuánto te debe. En el caso de que alguien te llegue a abonar rápido, entonces vos ya creaste la cuenta por cobrar y así mismo después ya vas a ir disminuyendo con los abonos que te vaya a ir dando el cliente. Entonces aquí lo más recomendable es ir inmediatamente registrando las facturas de venta. En el caso de devoluciones y rebajas sobre venta, aquí por lo general para que exista una devolución debe de existir una nota de crédito. Entonces necesitas la nota de crédito para poder procesar una devolución. Igualmente lo que nos decía, debemos de ir registrándola inmediatamente contablemente o lo más rápido posible. Aquí nos dice que la primera se relaciona con la materialidad. En muchos casos las devoluciones y rebajas son tan poco importantes que son ignoradas por completo en la auditoría. Eso va a depender de las cantidades. Muchas veces las devoluciones pueden ser algún producto que te salió dañado, pero ¿qué pasaría si todo no te sale dañado? Entonces ahí ya tendría importancia. Por eso dice con la materialidad. La materialidad tiene que ver mucho con la importancia que tenga
esa situación, ese error, ese proceso. Entonces, nosotros le vamos a poner atención a las devoluciones, a la rebaja en el caso de que sean montos importantes. En el caso de que sean montos pequeños, entonces ahí sería una revisión rápida. La segunda diferencia importante se relaciona con los objetivos. En el caso de las devoluciones y rebajas, el énfasis principal está normalmente en probar la existencia de las operaciones como medio para descubrir cualquier desviación del cobro de la cuenta por cobrar que haya sido ocultada mediante un descuento o una devolución ficticia. Entonces, por eso la importancia está con la nota de crédito. Si hay una devolución, entonces necesitamos hacer una nota de crédito y que esa nota de crédito sea rápidamente contabilizada, porque lo que dice acá, si vos no revisás, entonces podría ser que exista una devolución ficticia, que al final nadie te devolvió nada, que no existe esa devolución. Entonces ahí vamos a confirmar eso. Si nosotros nos devuelven mercadería, entonces igualmente debe de haber una entrada al inventario, porque me están devolviendo la mercadería, entra. Los objetivos de auditoría relacionados con las entradas de efectivo, aquí los procedimientos son: el contador concilia independientemente de la cuenta bancaria, se prepara una lista de las entradas de efectivo, los cheques se endosan restrictivamente, los totales del lote de entradas de efectivo se comparan con los informes de la computadora, se envían los estados financieros a los clientes cada mes, se verifica de forma interna las operaciones de entrada de efectivo, los procedimientos requieren registros diarios de efectivo, la computadora asienta las operaciones de forma automática en las cuentas por cobrar y el mayor general. El archivo maestro de cuentas por cobrar se concilia con el mayor general mensualmente. Aquí nos indica o nos da ejemplo de pruebas de control y pruebas sustantivas para revisar la venta y las entradas de efectivos. ¿Qué se puede hacer acá? Revisión de los diarios y del archivo maestro para operaciones y cantidades inusuales. Utilizar el software de auditoría para la totalización y totalización cruzada de los diarios de efectivo, la venta, rastrear los totales hasta el mayor general. Observar si el contador concilia el estado bancario. Observar si se realiza una lista preliminar de efectivo y la existencia de cualquier cantidad de efectivo no registrada. Observar si se utiliza un endoso en las entradas del efectivo. Observar si se envía en los estados cada mes. Observar si el contador compara el total del archivo maestro con la cuenta del mayor. Examinar el archivo de totales de lote para verificar la rúbrica del encargado de controles de datos. Eso de rúbrica es la firma. Examinar la lista de precios aprobada en el archivo maestro del inventario y verificar su precisión. En el caso de envío de bienes, que es cuando decíamos vendemos en el exterior, justificar una secuencia de los documentos de embarque, rastrear documentos de embarque seleccionados hasta el diario de venta para asegurarse de que cada uno ha sido incluido. En el caso de la facturación, justificar una secuencia de facturas de venta en el diario de venta, rastrear números seleccionados de facturas de venta del diario de venta hasta el archivo maestro de cuentas por cobrar, cantidad, fecha, número de factura, las facturas de venta duplicadas, verificar la cantidad total asentada en el diario, la fecha, el nombre del cliente, la clasificación de la cuenta, comprobar los precios, extensiones y totales. En los documentos de apoyo, el conocimiento de embarque, comprobar el nombre del cliente, la descripción del producto, la cantidad, la fecha. El duplicado de la orden de venta, igual comprobar el cliente, la descripción del producto, la cantidad, la fecha, indicación de verificación interna. En la orden del cliente, igual la descripción del producto, la cantidad, la fecha. Recuerden que estos son todos los documentos que se necesitan en el proceso. Rastrear las ventas asentadas en el diario de venta.
que incluye el duplicado de las facturas de venta, conocimiento de embarque, orden de compra y orden de cliente. Para el procesamiento de las entradas de efectivo, obtener la lista de las entradas de efectivo, rastrear las cantidades hasta el diario de entrada de efectivo en busca de los nombres, fechas, cantidades, verificación interna, comparar la lista preliminar de las entradas de efectivo en busca de igual nombres, cantidades, fechas, rastrear el diario de entradas de efectivo con el estado de cuenta bancario, verificar si hay demoras en los depósitos, examinar la lista preliminar para verificar una clasificación correcta de la cuenta, preparar una prueba de entrada de efectivo, rastrear los asientos de entrada de efectivo, desde el diario de entrada de efectivo hasta el estado de cuenta bancario, comprobar fecha, montos de los depósitos, rastrear partidas seleccionadas desde el diario de entrada de efectivo hasta el archivo maestro de cuentas por cobrar, comprobar fechas, cantidades, rastrear los créditos del archivo maestro de cuentas por cobrar, comprobar fecha y cantidades. Entonces, estos son una lista de pruebas de control y pruebas sustantivas que puede realizar un auditor en el área de venta y cobranza. Los programas de auditoría para pruebas de control y pruebas sustantivas, aquí el objetivo de la auditoría es que el auditor debe tener en mente cuando verifique la anulación de las cuentas incobrables. Un problema importante es la posibilidad de que el cliente oculte el desfalco mediante la anulación de cuentas por cobrar que ya hayan sido cobradas. Entonces ahí vamos a ver si realmente tenemos información, por ejemplo, de que los clientes se declararon en quiebra o van a cerrar operaciones. Entonces es revisar la parte de que verdaderamente esa cuenta se te volvió incobrable, o si hay un ajuste por incobrabilidad que es para ocultar algún desfalco. Puede que el cliente te pagó, vos te quedaste con el dinero y al final vos cerrás la cuenta como incobrable cuando verdaderamente el cliente a vos te pagó el dinero. Entonces hay que revisar para ver si verdaderamente ese ajuste se llevó a cabo con información real. Esa compañía entró en un proceso de quiebra, disolvencia y no te puede pagar. La verificación de las cuentas anuladas conlleva un poco tiempo. Un procedimiento es el examen de las autorizaciones. Recuerden que aquí decíamos necesitamos una autorización de la administración. Es decir, que la administración debe tener la información y autorizar que ese cliente lo vamos a llevar incobrable, que digamos ya perdimos ese dinero, y con esa autorización es que el contador va a hacer ese ajuste. O sea, en ningún momento el contador puede hacer este tipo de ajuste sin autorización. Los controles internos adicionales sobre saldo de cuentas. Veíamos anteriormente los controles internos, las pruebas de control, las pruebas sustantivas para el ciclo de ventas y cobranza. Y si los controles internos para estas operaciones resultan ser eficaces y las pruebas sustantivas apoyan las conclusiones, se reduce la probabilidad de errores en los estados financieros. Entonces aquí lo que decíamos era que el control interno son todas las políticas y los procedimientos diseñados por la empresa para tener eficiencia en sus operaciones. Y en este caso, las empresas van a diseñar controles internos para el ciclo de ventas y cobranza. Entonces, si nosotros evaluamos como auditores el control interno del ciclo de ventas y cobranza y vemos que se cumplen con todos los procedimientos, entonces eso nos va a nosotros a decir que no hay muchos errores o que es difícil que encontremos errores en los estados financieros de esa empresa y sobre todo en este ciclo. Los tres objetivos de la auditoría relacionados con el saldo son valor de realización, derechos y obligaciones,
presentación y revelación. El valor de realización está relacionado con el saldo para cuentas por cobrar, porque a menudo la posibilidad de cobro es una importante partida de los estados financieros. Aquí lo que necesitamos saber es, decíamos, el monto, cuánto realmente nos deben los clientes y asimismo ver la forma de cómo recuperar ese saldo. O en los otros casos, que es cuando nosotros ya vemos que ese saldo no lo podemos recuperar. Asimismo, qué tipo de está toda la documentación correcta en base al otorgamiento de ese crédito, porque en base a eso nos va a dar la seguridad también de que nosotros podamos o no recuperar ese dinero. Por eso veíamos que una parte fundamental era el otorgamiento, porque no le puedes dar crédito a todas las empresas que te lo soliciten o todas las personas que lo soliciten. Ahí debes de escoger en base a la capacidad de pago, porque en eso va a estar la probabilidad de recuperar todo el dinero que tenés en las cuentas por cobrar. Los efectos de los resultados de pruebas de control y pruebas sustantivas tienen un efecto significativo en la auditoría. Las partes de la auditoría que se ven más afectadas por el ciclo de venta y cobranza son los saldos en las cuentas por cobrar, el efectivo, los gastos de deudas incobrables, cuentas por cobrar, efectivos, gastos de deudas incobrables y la estimación para cuentas dudosas, o sea, todas las cuentas que vemos que están incluidas dentro del ciclo de venta y cobranza. O sea, si nosotros llevamos a cabo todos los procedimientos y las pruebas para revisar esta cuenta, entonces ahí podríamos tener resultados satisfactorios en base a que el proceso se está llevando correctamente, porque vemos que son muchas cuentas las que se necesitan o las que están incluidas dentro de este ciclo de venta y cobranza. Consulta, alumnos. Mucho hablé ya. Ya se pasó más bien de las 3 horas. Qué individuo. Con sueño lo tiene a uno más bien ya. Santa habladera. Alumnos, voy a dejar una tarea en base a esto. Pura teoría. Sí. Buena parte, chica. Oye, Ángel. Ya se fue, Ángel. Ya me oye también. Oh. No me sale la tarea. Oh. La voy a explicar porque está un poco difícil. Y para colmo no la encuentro. Voy a salir y voy a entrar, ¿oyeron, Arun? No me da la opción de mostrar la tarea.
La siguiente, la tarea de esta semana, dice lo siguiente. Ahí les puse en rojo como un ejemplo. Lo primero dice, las siguientes son selecciones de objetivos de auditoría relacionadas con operaciones y procedimientos de auditoría para operaciones de venta. Los objetivos de la auditoría son: existen ventas registradas, se registran las ventas existentes. Las operaciones de ventas se incluyen adecuadamente en el archivo maestro de cuentas por cobrar y se resumen en forma correcta. Esos son los objetivos de la auditoría. Nos da una serie de procedimientos. 1. Rastree una muestra de documentos de embarque con las facturas de venta relacionadas y el diario de venta para asegurarse de que se facturó el embarque. 2. Examine una muestra de copias de facturas de venta para determinar si cada una tiene adjunto un documento de embarque. 3. Examine el diario de ventas para una muestra de operaciones de venta a fin de determinar si cada una tiene una marca en el margen que indique si ha sido comparada con el archivo de cuentas por cobrar en cuanto al nombre del cliente, la fecha y el monto. 4. Examine una muestra de documentos de embarque a fin de determinar si cada uno tiene un número escrito en la esquina inferior izquierda en la copia de la factura de venta. 5. Rastree una muestra de las partidas de abono en el archivo maestro de cuentas por cobrar hasta el diario de venta a fin de determinar si la fecha, el nombre del cliente y el monto son los mismos. 6. Rastree una muestra de copia de las facturas de venta hasta los documentos de embarque relacionados que se encuentran en el departamento de embarque para asegurarse que se realizó un embarque. Para cada procedimiento, identifique por lo menos un error específico que pudiera ocurrir. Entonces, en el primero está en rojo ahí. Decía, rastreo una muestra de documentos de embarque con la factura de venta relacionada y el diario de venta para asegurarse de que se facturó el embarque. Entonces, como respuesta ahí se puede encontrar que algunas ventas no se registraron en el libro diario. Esto se puede dar por desorden o falta de tiempo. También puede incurrir que la cantidad de la factura de venta dentro del documento de embarque sean diferentes a lo que se registró en el libro diario. Esto puede darse por un error de contabilidad o a propósito. Entonces ahí está un ejemplo de cómo allí hay varios errores en la respuesta de la 1, pero ahí dice por lo menos un error que ustedes pueden ver en cada uno de esos procedimientos. El segundo dice, las funciones de facturación a cliente y entrada de efectivo de Robinson Company, una pequeña fábrica de pintura, están a cargo de un recepcionista, un encargado de cuentas por cobrar y un cajero que también funciona como secretario. Los productos de la compañía se venden a tiendas de venta al por mayor y al detalle. Lo siguiente describe todos los procedimientos que realizan los empleados de Robinson relativos a la facturación de clientes y la entrada de efectivo. 1. El correo lo abre el recepcionista, quien entrega las órdenes de los clientes al encargado de cuentas por cobrar. Cada día se reciben entre 15 y 20 órdenes. Dado que tiene instrucciones de acelerar el embarque de pedido, el encargado de cuentas por cobrar prepara de una sola vez una factura de venta en 5 copias, mismas que distribuye de la forma siguiente. La copia 1 es la copia de facturación del cliente y se conserva en cuentas por cobrar hasta que se recibe la nota del embarque. La copia 2 es la copia para el departamento de cuentas por cobrar y se conserva para la actualización final de los registros contables. La copia 3 y 4 se envían al departamento de embarque. La copia 5 se envía al almacenista como persona que tiene autoridad para liberar los productos al departamento de embarque. Después de que ha pasado el pedido de pintura del almacén al departamento de embarque, este último prepara los conocimientos de embarque y las etiquetas de las cajas. La copia de la factura de venta número 4 se inserta en una caja como ficha de embarque. Después de que el transportista ha recogido el embarque, la copia del cliente de conocimiento de embarque y la copia 3, en la que se anota cualquier faltante, se devuelven al encargado de cuentas por cobrar. La compañía no surte faltantes
clientes en caso de que ocurra. Se espera que los clientes vuelvan a pedir la mercancía. La copia de conocimiento de embarque de Robinson se archiva en el departamento de embarque. Cuando la copia 3 y la copia del cliente de conocimiento de embarque se recibe en cuentas por cobrar, la copia 1 y 2 se enumeran y se insertan las cantidades embarcadas, los precios unitarios, los cálculos, las rebajas y los totales. Las copias 2 y 3 se entrampan. El encargado de cuentas por cobrar captura las operaciones de venta en los registros de contabilidad computarizados a partir de la copia 2. Solo se capturan las cantidades, precios, rebajas y cuentas, dado que la computadora calcula las extensiones y los totales. Estas extensiones y totales se comparan después con la copia 1. El encargado de cuentas por cobrar envía entonces la copia 1 y la copia de conocimiento de embarque al cliente. Se archivan engrapadas la copia 2 junto con la copia 3 en orden numérico. Dado que Robinson tiene escasez de efectivo, también se acelera el depósito de entradas de efectivo. El recepcionista entrega todas las cartas recibidas y correspondencia al encargado de cuentas por cobrar, quien examina los cheques y determina que los comprobantes acompañantes o la correspondencia contiene suficientes detalles para permitir la captura de las operaciones en la computadora. El encargado de cuentas por cobrar endosa los cheques y los da al cajero, quien prepara el depósito diario. No se recibe efectivo en el correo y no se vende pintura directamente en la fábrica. El encargado de cuentas por cobrar utiliza los comprobantes o la correspondencia que acompaña a los cheques para capturar las operaciones en la computadora. El encargado de cuentas por cobrar es el que tiene correspondencia con los clientes referente a deducciones no autorizadas para descuentos, flete o descuentos por publicidad, devoluciones, etc. y prepara las notas de crédito. Las aclaraciones de montos grandes son remitidas al gerente de venta para que las solucione. Cada mes el encargado de cuentas por cobrar imprime una balanza de comprobación de las cuentas por cobrar. Aquí nos pide, aquí en todo el proceso que describe, hay que analizarlo y hay que realizar lo siguiente: identificar las debilidades de control interno en los procedimientos relacionadas con facturación a cliente, entrada de efectivo y la contabilidad. Para cada debilidad indique un error que puede surgir y para cada debilidad un procedimiento de auditoría para verificar la importancia de ese error. Y los materiales, son dos materiales los que subí, y entonces en el caso de los procedimientos, que sería como la parte que les podría costar, recuerden que hay numerado un montón de procedimientos sustantivos que decía que puede hacer un auditor. Entonces lo que van a buscar en el proceso que está descrito acá es de qué debilidades hay no sé cuántas debilidades pudiesen encontrar. Eso va a resultar del análisis. Entonces cada debilidad, qué error nos puede llevar. O sea, hay una debilidad en documentación, en registro, nos puede llevar a un error tal. Pero también se le va a poner un procedimiento para verificar ese error. Y ahí es donde se pueden estar apoyando del material. Aquí a modo de ejemplo, pueden hacerlo como un informe de la respuesta o lo pueden hacer por medio de un cuadro. Como poner aquí debilidad, después el error y después el procedimiento de auditoría para ese error. O sea, porque va encaminado. Si yo encuentro una debilidad, esa debilidad yo tengo que ver qué error me puede dar en el proceso de la contabilidad. Y a la par de cuál sería el procedimiento de auditoría aplicado. O simplemente lo hacen como un informe donde expongan lo que está pidiendo. Debilidad: debe de existir una separación de responsabilidades. Ejemplo, el encargado de las cuentas por cobrar es el encargado de la captura y operación de venta y también es el que se encarga de realizar la balanza de comprobación. Esto se puede prestar a que el encargado realice acciones fraudulentas.
El procedimiento de auditoría sería rastrear las ventas asentadas del diario de venta en el archivo de los documentos, incluyendo duplicado de las facturas de venta, conocimiento de embarque, orden de compra, orden del cliente, o que varias personas estén incluidas dentro del proceso para que exista una separación y digamos podamos prever cualquier indicio de errores o fraude. Entonces ahí ustedes buscan la forma que lo puedan realizar, la forma que ustedes quieran. Esa es la tarea de esta semana. Obviamente hay que leer los dos materiales para darse una idea sobre la respuesta de los mismos. Son extensos los dos materiales, creo que tienen 9 hojas cada uno. ¿Pudieron? Hay que leer. No hay consultas. No, Sí, profe. sí. Probando sonido. Es malo. El concepto ahí vamos a llegar por hoy. Nos vemos el jueves. Ya están aburridos de tanta teoría. Si Dios quiere. ¿Cómo si Dios quiere? Dios va a querer, Dios va a querer. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Porque si Él no quiere, no llegamos hasta el jueves. Qué malo, anda, miren, anda, este niño anda. Bueno, yo también ando tirando piedras en mis estados de WhatsApp. Así que no puedo decir nada. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Adiós, profe. Buen día. Buen día, profe. Y solo le dicen adiós. Qué malo. Solo para eso hablan yo, profesor. Oye, Angie. A mí nunca me ha gustado interrumpir las clases.